Bueno, Alberto lo podemos invitar a participar si quiere. Tenemos en el público a alguien Claro. que nos puede participar. Ahí está. Qué lindo. Tenemos un nuevo expositor. Hola, Alberto. Hay gente que está entrando ya. Jacqueline. Avisémosle que nos vamos a dar, son las 8:33, démonos 2 minutitos Ya. y partimos. Soy psiquiatra infantil, pero más que eso soy parte de la Fundación Corazón con Amor. Hoy día, en un marco de charlas que estamos generando a partir de esta cuarentena y esta pandemia, hemos intentado empezar a focalizarnos en poder mantenernos conectados de distintas formas. Partimos hace 2 semanas, hace un mes, con una charla con Daniel Miller, cardiólogo y que nos orientó en todo lo que era más manejo médico. Sin embargo, como fundación nos dimos cuenta que nos quedaba todo lo que era el acompañamiento a los que estamos cuidando a niños, a cuidadores en general, pero nosotros nos enfocamos en cuidadores de niños que tienen cardiopatía. En ese contexto, hoy día un grupo de profesionales, porque son parte de la fundación, más un invitado, nos pusimos en contacto para poder armar esta conversación, que esperamos que sea algo así. El primero es Jonathan Bronstein, psiquiatra infanto-juvenil, que trabaja en enlace y le toca ver muchos niños que están hospitalizados con cardiopatías en la Católica. Paulina Lucherini, psicóloga infanto-juvenil y de adulto, que trabaja en la Clínica Las Condes, también en su consulta en ámbito de salud, y que es parte de la fundación. Y hay un audio ahí. Sí. Alguien se sumó. Sí. Y finalmente Nicolás Rodríguez, que también es psiquiatra de adultos, que trabaja en el área de trauma, y que también es parte de la fundación. Así que eso, les damos las bienvenidas y les agradecemos su asistencia. Quiero partir como preguntando, abriendo la conversación. Creo que de acá van a surgir ideas, líneas. Claramente no tenemos la respuesta a muchas de las preguntas, porque las preguntas se van surgiendo en el camino de esta cuarentena, ¿cierto? Que cada vez nos va poniendo nuevos desafíos. Pero creo que es súper interesante que cada uno vaya pudiendo dar su visión, y vemos que nos acompañan hartos profesionales de la salud. Así que es la salud mental. Así que también incluso se puede hacer más amplio, no solo nosotros estar dirigiendo. Están todos bienvenidos y todas las visiones son enriquecedoras. Bueno, quería partir, como tenemos como alguna estructura de la reunión, yo creo que es súper importante pensar que nos pudiéramos conversar qué emociones son esperables en situaciones de crisis. Y que nos puedes contar respecto. Sí, yo creo que como experiencialmente también todos estamos sintiendo, ¿no es verdad?, distintas emociones, y tiene que ver con emociones que están relacionadas más bien con el miedo, con la ansiedad, con la angustia. Emociones que se han mantenido durante un tiempo, porque esto partió a lo mejor en forma sorpresiva, viendo más los países europeos, y de repente nos empezamos a dar cuenta que esto venía hacia acá, ya cruzando las fronteras, ¿no es verdad? Y se ha mantenido tal vez por un periodo más largo de lo que esperábamos. Los más optimistas pensábamos que iba a ser transitorio, que iba a durar un mes y ya íbamos a volver a la normalidad, y tal vez los más pesimistas sienten que esto va a ser más catastrófico. Eso es justamente lo que cuesta hoy en día. Cuesta que nosotros, de alguna manera, podamos tener un equilibrio y un balance entre ese sesgo pesimista y ese sesgo más positivo, y así tomar las medidas adecuadas. Y en eso, como contarles también a los que nos están oyendo, que el ser humano tiende a buscar medidas para sobrevivir, y frente al temor y a la incertidumbre, perdemos un poco el control. Y como perdemos el control,
no sabemos qué está pasando, el miedo es la manera de reaccionar adaptativamente. Entonces, un cierto grado de ansiedad y un cierto grado de temor es lo adecuado en este momento. Y quiero validarlo como, con mucha certeza, porque eso es lo que nos permite cuidarnos cuando vamos al supermercado, es lo que nos permite protegernos cuando estamos atendiendo, es lo que nos permite ayudar cuando, ¿no es verdad?, estamos enseñándole a nuestros niños que tienen que tener ciertas medidas, los más grandecitos ya pueden ocupar mascarilla, ¿no es verdad?, y uno les enseña ciertas normas. Entonces, ese temor, esa precaución es adecuada y eso requiere un nivel de ansiedad que nos protege. Si obviamente esta ansiedad y este temor aumenta, se nos genera una sensación desadaptativa frente al estímulo y ahí obviamente nos puede llevar a un gran agotamiento, a una tensión mayor, a una mayor baja del ánimo, que nos va a perjudicar frente a la situación que estamos viviendo. Eso, Cari. Tomando un poquito lo que partió contándonos Paulina, si miramos lo que está ocurriendo con niños y adolescentes en esta experiencia de pandemia, cuarentena, también se evocan muchas emociones, muchas están comandadas también por lo que los papás están viviendo en las casas, las preocupaciones y miedos que Paulina refería, que son hasta deseables y nos permiten protegernos de buena manera. Ese ambiente emocional también lo van percibiendo los niños y también se van empapando de lo que perciben en su ambiente a través de las noticias o de lo que hablan los adultos de la casa, ¿cierto? Y ahí entonces el aumento de ansiedad también es esperable y normal, niños que estén más irritables, que estén con más tendencia, por ejemplo, a estar más oposicionistas, a de repente puntualmente no querer colaborar en algo. Eh, yo creo que son emociones súper esperables y cuando parte de la experiencia clínica, lo que uno está viendo ahora en este periodo, en las consultas o en el hospital en mi caso, o también mirando la literatura y mirando lo que dicen los artículos científicos de cómo se vivieron las cuarentenas en otros países más parecidos al nuestro, como España, Italia, o en otros más distantes como en China, una de las emociones más frecuentes que manifiestan los niños es el aburrimiento. También hay niños aburridos, pueden ser vistos como un desafío grande en las casas y también pueden generar harta preocupación, pero también, como decía Paulina, hay que validar y entender estas emociones y es normal también este aburrimiento. Otra forma de manifestarse emocionalmente en niños, esto también tiene que ver con las dificultades para sostener la atención. Ahí vamos, yo creo que lo vamos a conversar en un ratito más desde otro punto de vista, pero parte de los desafíos de esta cuarentena fue cómo cambió todo la educación, ¿cierto? Lo educacional, ya dejamos de... Creo que hay un audio ahí que está sonando en fondo. Sí, parece... Ahí. Ahí está. Gracias, Nico. Otro de los desafíos grandes ahí entonces es cómo se traslada la escuela a la misma casa, ¿cierto? Y los niños en sus distintas etapas tienen distintos desafíos en el colegio, distintos hitos que tienen que ir aprendiendo. Obviamente es diferente un niño que está en primero básico, que tiene que aprender la lectoescritura y que eso se traslada a la casa, es tremendo, versus un adolescente ya terminando la escolaridad, ¿cierto? Haciendo una transición hacia la universidad, que ya hay algo más de gestión propia en los estudios, que de repente si el colegio les manda una tarea, ellos mismos pueden encargarse de encontrar la información y resolverlo. Ahí cada desafío es diferente, pero la inatención como manifestación emocional o como cognitiva más bien, de este proceso también es súper esperable. Y les quería comentar algo también que también uno lo ve en la clínica y también aparece como en la literatura, de cómo se vive la cuarentena en niños, es que casi la mitad de los niños, como otra emoción súper común, es que están disfrutando de pasar más tiempo con sus familias. Así como está la contraparte de los aumentos de nerviosismo, miedo, ansiedad, también hay un porcentaje importante de niños, y también esto puede ir variando día a día. Un niño puede estar un día aburrido y al otro día igual estar disfrutando de la compañía de sus padres, pero es otra de las cosas que más refieren. Y si bien esto también nos da otro contrapunto de cómo se está viviendo en cada casa. Y después, por supuesto, también para mirar en niños hay que ver, cada etapa evolutiva tiene su desafío. En niños más pequeñitos, el miedo a separarse de los padres es parte del desafío normal, como una emoción súper normal en esta etapa. Se está exacerbando más y se pone más a prueba con papás que quizás tienen que salir a trabajar y saben que con todo el miedo que tiene que ver con enfermarse y todo, se activa mucho más lo que se llama la ansiedad de separación. Y bueno, y ahí podemos ir hablando también de otras temáticas, pero las emocionalidades son múltiples, hay emociones que se evocan que son más bien
como hacia el polo negativo, preocupación, miedo, ansiedad, irritabilidad, aburrimiento, pero también puede haber espacios de disfrute y felicidad, de estar un poquito más con los papás, que también es una oportunidad que también se podría tomar como algo provechoso. Así que eso como para ir introduciendo parte de lo que les puedo ir contando. Sí, Yo, claro. yo- Y no perdón. olvidar también la irritabilidad, lo transversal que es la irritabilidad en los niños. Porque, como decía una profesora nuestra, con Jonathan, decía que la irritabilidad es como la fiebre. Así es. Que por cualquier cosa puede dar fiebre, la irritabilidad también es una manifestación transversal en los niños. O sea, yo quería aportar también que no nos olvidemos que estamos frente a una situación donde la amenaza de muerte es mucho más presente. ¿Ah? Algo ahí decía Paulina, ¿cierto? Pero nosotros vivimos en una cierta burbuja habitualmente, no estamos pensando que somos mortales. Quizás eh, aquellos que tienen hijos con cardiopatías, como algunos de nosotros, ya ese supuesto, ¿cierto? O esa ilusión o fantasía, ya se nos destruyó un poco, ¿cierto? Pero eh, lo que quería hablar, básicamente como que esa seguridad básica que construimos en nuestras vidas, ese futuro predecible que habitualmente tenemos y por eso nos organizamos y no sé, compramos cosas, tomamos créditos, qué sé yo, o incluso esa idea de justicia vital, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, que los viejos se mueren antes que los niños, todo eso hoy día se pone en jaque. ¿Ah? Y la realidad, en el fondo, esto es un choque de realidad, porque en el fondo no es que la realidad haya cambiado, ¿ah? Sino que nos damos cuenta que la realidad era más dura de lo que creíamos. Sí. Eso. Y otra emoción que yo estoy observando harto en aquellas personas que consultan es la soledad. ¿Ah? La idea de la soledad, y hay como dos soledades, la soledad acompañado, o sea, personas que viven en grupos familiares o grupos donde se sienten más solos que nunca, ¿ah? Y otros que en el fondo no han tenido, en el fondo son realmente Ya. solos, ¿cierto? Y entonces es interesante porque saca a flote esta pandemia y esta situación de confinamiento como la calidad de nuestros vínculos que construimos previamente. O sea, no es culpa de la pandemia, sino la pandemia nos está mostrando cómo estábamos teniendo nuestras prioridades, cómo estábamos teniendo nuestras relaciones, cómo estábamos teniendo muchas cosas. Entonces, eh, es interesante, o sea, lo que decía Jonathan, eh, tiene cosas muy malas, pero lo malo tiene, o sea, sin duda esto es malo, ¿cierto? No voy a decir que es bueno, pero hay algo bueno dentro de lo malo, eso es lo que quiero decir. ¿Mm? Oye, en ese sentido, Nico, yo quiero agregar una cosita en relación a las parejas y los matrimonios, y yo creo que justamente frente a esta situación de crisis, de mayor incertidumbre, pero también de confinamiento, se ve desafiada mucho la pareja. Y la pareja en su vínculo más primitivo, ¿te fijas? Como en su intimidad, porque no solamente tiene que funcionar desde una forma colaborativa entre ambos dos, con una exigencia mucho mayor, sino también tiene que funcionar con cada uno de los hijos. Entonces la pareja obviamente se ve mucho más estresada. Y ahí creo que es importante que para las mujeres o maridos que nos estén viendo, tomar conciencia de eso para que los dos se logren dar cuenta un poco de la vulnerabilidad en que está cada uno de los integrantes de la pareja. Y darse cuenta de esa vulnerabilidad ayuda a ver cómo puedo contener al otro y sostener un poco la relación familiar y las dificultades que podamos ir teniendo. Porque obviamente si no se hace difícil con niños chicos por la gran cantidad de exigencias que contaba Jonathan y las que están viviendo con los colegios y todo, y se hace difícil también con los hijos más grandes porque son adultos dentro de una casa pero estamos todos confinados.
Y ahí creo que es súper importante como considerar como el tema de la autorregulación con un otro, como saber un poquito y pensar que nosotros desde niños nos regulamos y aprendimos a regularnos cuando esa figura significativa, ya sea la madre o el padre, se acercaba y nos tocaba cariñosamente, nos calmaba y a lo mejor nos daba unas palabras de aliento y eso nos ayudaba a calmarnos. Entonces, recordar a lo mejor esa necesidad que tenemos de estar con el otro y de que el otro también esté ahí de una manera mucho más física, cariñosa, con una sonrisa, para poder sobrellevar la situación que estamos viviendo. Yo creo que eso es un tema súper importante para la familia en general. No sé qué opinan. Sí, y aparte que, o sea, estamos hablando de todo lo que le está tocando vivir a todas las familias en general, pero como Nico lo decía un poco, nosotros somos los que nos ha tocado, somos papás de niños en los cuales además tenemos el estresor de que si se puede, está siempre la incertidumbre que si se enferman puede ser algo grave. Entonces, probablemente es difícil y es imposible comparar lo que es cuidar a cualquiera en tiempo, en este tiempo. Pero también nosotros lidiamos con el estresor de que si se enferma un hijo puede ser fatal. Y eso es muy, muy angustiante. Entonces, tomándome lo que está diciendo la Pauli, cómo estar con el otro que te pueda ayudar a regularte es tan importante. Porque son los dos que están sufriendo por ese mismo hijo y son los dos que están sufriendo la misma incertidumbre. Sí. ¿Qué pasa si se enferma? O sea, sumando a eso, este tema, y lo planteo también como comentario para todos los que quieran hablar de esto. Habitualmente nos regulamos con el otro, ¿cierto? Eso decía Paulina y Karina. Y esta situación, como que la manera de cuidarnos es justamente distanciándonos, ¿cierto? ¿Ah? Sí. O sea, de hecho, la Organización Mundial de la Salud cambió el concepto de distanciamiento social a distanciamiento físico. ¿Ah? Es interesante ese cambio de concepto. Y es tan no es contraintuitivo, es contrainstintivo el que justamente cuando más necesitamos apoyo, contención, abrazo, estar juntos, tenemos que estar separados. ¿Ah? Y no tenemos, ¿cómo se llama? Perdón, que yo estoy, además, ahí saqué a Jonathan Del silencio. Ahora, sí. Y más encima, o sea, nuestras redes o soportes, nuestros abuelos, o sea, los abuelos, los tíos, ¿cierto? Hoy día no pueden estar. ¿Ah? O sea, mejor que no estén, porque mejor que estén en sus casas y estén cuidando. Pero eso le carga mucha carga a la familia, digamos, nuclear. Las pobres madres, sobre todo las madres, porque así es la realidad acá en Chile, hoy día no tienen como esta red de apoyo de cuidado de niños. Entonces, la doble función es un factor de mucho estrés a nivel familiar. ¿Ah? O sea, el trabajo, los niños, y los niños hoy día son profesoras, son trabajadoras, ¿cierto? Y tienen que responder por muchos lados, y eso, bueno, también hace más dura la pega, digamos. Ahí retomando un poco los dos comentarios que han hecho, bueno, Nicolás hablaba de la soledad como una de las emociones que se evoca harto en este momento y que se pone a prueba, claro, si ya era un tema de antes, ahora las redes se deben haber cerrado aún más y es muy complejo en el mundo adulto. En los niños el tema de la soledad también es algo que aparece harto y es que en el colegio era donde se desenvolvían sus vínculos como diarios de pares más importantes. Obviamente la familia habitualmente ocupa el lugar central, pero un poquito debajo, y dependiendo de la edad va siendo cada vez más relevante el rol de los pares, de los compañeros, los amigos, y ahí en la adolescencia incluso puede hasta ser un rol aún más clave en ciertos momentos que la misma familia nuclear.
y en este minuto está puesto ese desafío en las casas también, con los niños, ¿cierto? Extrañan mucho a sus compañeros y es un motivo de también aumento de la emocionalidad. Y respecto a la corregulación que hablaban, que es otro gran tema, como se evocan todas estas emociones, ¿cierto? En los adultos, en los niños, y a mí llegan a la consulta también como, ¿cómo podemos, me preguntan papás, cómo puedo ayudar a mis hijos a estar más tranquilos? Siempre el inicio va por lo que estamos hablando, la corregulación, pero la regulación primero que ojalá los papás estén de la mejor manera posible. Obvio que en el hogar, cuantas más manos adultas hayan, y si hay una pareja que está afiatada y pueden alternar roles, y en un momento quizás el papá asumir el rol de profe un ratito mientras la mamá hace el teletrabajo que la están demandando, pero después la mamá va y sigue con los niños y el papá vuelve a la reunión que dejó. O sea, ideal que haya más, ¿cierto? Si está esa posibilidad de ir alternando el cuidado, ideal. Para que eso fluya, tiene que haber una buena comunicación en la pareja previamente, entonces hay que ir atrás, ¿cierto? Lo que hablaba Paulina, las parejas están en un momento de mayor desafío, hay que ponerse en el lugar de lo que está viviendo el otro también, empatizar, y para que nos validemos primero entre los adultos, desde ahí podemos armar un colchoncito para empezar a poder contener al resto de los integrantes de la casa, los más chiquititos. Y como muchas veces los niños funcionan en espejos, si se trabaja bien con el grupo, con los papás, los niños empiezan a adaptarse y a echar mano a herramientas propias y empieza todo a funcionar un poquito mejor. Entonces me parece clave eso que estaban tocando previamente, ¿cierto? Como desde ojalá una pareja que esté ahí, o bueno, o el adulto que esté él regulado en primer lugar, para poder ayudar a los más chiquititos a estos desafíos que son bien complejos, estas emociones que se van evocando en este proceso. En relación a eso, como que ya tenemos hecho un poco el diagnóstico de todo lo que está sucediendo, ¿cierto? Ya sabemos todas las emociones, las dificultades y cuáles son todas, tanto en los adultos como en los niños. Ahora quería como empezar a enfocarnos en qué estrategias podemos seguir para activar la sensación de calma, de volver a tener esto, de volver a retomar. No sé. Sí, Si quieren, parte Nico. no, yo quiero decir, voy a decir una, porque me imagino que la Paulina va a decir todas las demás. ¿Ya? No, una nomás. Sí. Es la más zen del grupo. Sí, la más zen del grupo, eso sí. Sí. A propósito que somos cuidadores y hemos vivido como padres, yo soy también papá de una chica con cardiopatía, tenemos una ventaja, ¿ya? Y la ventaja es que hemos pasado situaciones muy difíciles y quizás a alguno de nosotros le ha tocado también situaciones maratónicas, o sea, por ejemplo, estar en una UTI 3 meses, 2 meses, ¿ah? O tal vez no tanto en prolongación, pero sí en nivel de intensidad. Y seguramente ahí utilizamos muchas estrategias de afrontamiento, ¿cierto? Algunas nos sirvieron más, algunas nos sirvieron menos, algunas fueron más adaptativas, otras fueron menos adaptativas. Y a lo que voy es que aprendimos de eso. Y hoy día tenemos otra instancia para echar a jugar, digamos, ese aprendizaje. ¿Ah? Tenemos, la vida nos dio una ventaja, ¿ah? No la elegimos, no la queríamos tampoco, ¿ah? Pero también tiene algo bueno, nos enseñó a manejar situaciones críticas. Y quería solamente destacar eso, ¿ah? Que tenemos como una diferencia con tal vez la población general, digamos. Sí, quizá ahí me puedo sumar como mamá de una niña con cardiopatía, de que hemos sobrevivido. Ya hemos sobrevivido antes, así que yo creo que podemos seguir sobreviviendo. Y ahí antes que hablen de más estrategias, sí, pues creo que hay, como yo he compartido mucho con padres de hijos con cardiopatía u otras enfermedades crónicas también, yo creo que, no sé si es el concepto más adecuado, pero es resiliencia lo que se llama, ¿cierto? Como hay un fuego interno que tienen ustedes como papás y que han echado a andar en otros momentos difíciles, de mucha intranquilidad, de mucha incertidumbre,
quizás no eran idénticas a esta pandemia, son otros, cada desafío es particular, pero quizás esas herramientas, esas estrategias que hablaba Nicolás, que han echado a andar previamente, hablan de ya haber podido superar adversidades bien grandes. Entonces, probablemente si cada uno va recurriendo a eso interno, ya como a esa experiencia, van a poder sacar harta fuerza para lo que está pasando ahora. Así que yo creo que sí es un muy buen punto de partida para la regulación, ¿cierto? Tener ese espacio acá, decir, sí, yo he pasado por algo similar, donde pude aprender cosas bien valiosas y ahora las voy a aplicar nuevamente. Y yo quiero agregar a eso que tal vez uno cuando, o sea, yo en el caso del grupo no tengo niños con cardiopatía, pero cuando uno los ve a ustedes desde lejos, obviamente tal vez me pasa lo mismo que Jonathan, y uno como que va admirando su historia y su fuerza y su capacidad de enfrentar los distintos desafíos, y claro que uno dice, chuta, tienen más fuerza que nosotros. Pero cuando vas conociendo cada historia también, en clínica, y nos pasa yo creo que a todos, a los cuatro, digamos, te vas dando cuenta que el sufrimiento es tan personal. Y probablemente todos tenemos en alguna parte de nuestro cerebro el recurso al que tenemos que ir, ¿no es verdad?, tomarlo y volver a ocuparlo. Lo que pasa es que muchas veces nos distraemos o nos agotamos y entramos como en un circuito muy negativo que no nos permite encontrar esas soluciones que sí servían, y nos quedamos en soluciones que no sirven, y repetimos y repetimos y repetimos. Y en ese sentido, como que a lo mejor pienso que puede ser como constructivo, como pensar que cuando uno mira el sufrimiento, y es sensible al sufrimiento personal y al de otro, tenemos que tener o buscar la intencionalidad de tener el coraje para aliviarlo. Y eso es lo que hace la diferencia. ¿Cómo logramos ponernos el propósito de aliviar un poco la situación que está pasando en nuestra casa, de hacer algo con el sufrimiento de mi hijo, de hacer algo con el sufrimiento de mi familia? Dentro de las posibilidades que cada uno tiene, obviamente, pero a veces hay que pedir ayuda, a veces hay que apoyarse entre nosotros, a veces hay que comunicar algún problema, conversarlo. Entonces, como que ir a ese recurso que tenemos, pero también sentir que nosotros tenemos que hacer algo. O sea, tenemos que tener un propósito, y esa es la distinción en quedarse nomás en el sufrimiento. Y ahí tal vez Nico nos puede explicar mejor, pero muchas veces, claro, estamos mucho rato en las ideas y en las preocupaciones, ¿no es verdad? Y en estos periodos de angustia y ansiedad, con mayor razón nos quedamos pensando, ¿y qué va a pasar? Y mañana no voy a poder hacer esto, y no voy a poder ir a trabajar, y son realidades, o sea, realidades que nos acongojan y que nos preocupan. Pero si nos quedamos solamente en la preocupación, probablemente más nos vamos a angustiar. Y eso va a terminar siendo una situación más desadaptativa. Entonces ahí es buscar algún propósito que sea chiquitito para poder aliviar ese sufrimiento. Y dentro de los Zen, que me dicen a mí, por un poco por la terapia compasiva, el aporte de la terapia compasiva no es ser amable, ni ser benevolente, ni estar como con una idea de que todo es Zen, maravilloso, aquí nada pasa. No, porque eso no es real, sino que es de alguna manera buscar un espacio más en la atención del presente, de lo que yo puedo hacer hoy día por mi problema. No tanto lo que pude hacer antes, ni lo que voy a poder hacer en un mes más, sino que qué puedo hacer hoy día. Porque eso se ha visto que en el cerebro permite ser más efectivo y reduce, ¿no es verdad?, la energía que no ocupamos bien. Porque lo otro cansa y no hace nada. Entonces, buscar un poquito más el presente, de ir viendo lo que yo puedo solucionar hoy día y el propósito de hoy día, ayuda a enfrentar mejor las cosas. Aquí un participante, Alberto Aedo, quiere hablar algo. Mejor que se presente él, ¿no? A ver, Alberto, parece que te saqué la audio. Ahí sí, ¿o no? Sí, ahí sí. Ahí. Súper. No sé cómo activarte de la cámara, porque ahí sí. Ahí.
Hola, Hola. mucho gusto. Mi nombre es Alberto, yo soy psiquiatra de adultos, vinculado a la fundación por mi sobrina, que tiene una cardiopatía congénita, así que está puesto el corazón también en esta fundación. Tomando el punto de la Paulina, porque creo que el diagnóstico que ustedes están haciendo es completamente correcto, pero también uno corre el riesgo de hacer también el diagnóstico, puede suponer un problema porque puedes generar mayor angustia inicialmente al desplegar todo esto. Una angustia que si no se verbaliza y no se comparte con quien tenemos al lado hoy día en casa, puede ser una forma de resistir lo que está sucediendo, consciente o inconscientemente, y eso se hace más propenso a la generación de síntomas. Síntomas de angustia, síntomas de ansiedad y síntomas anímicos, que puede ser la fase final de un proceso de ansiedad que se vuelve crónico. Entonces, mi sugerencia, como tomándome el último punto de la Paulina, es como que ojalá que al final de esta charla se produzcan instancias de conversación en cada una de las familias que estamos participando en este encuentro, como para reconocerse en la emoción, reconocerse que estamos asustados, reconocernos que estamos inquietos, reconocernos de que las cosas no han estado fáciles y no hablen de que esto va a durar varias semanas más, porque creo que cuando uno empieza a poner palabras también uno construye realidad, y desde ahí una realidad construida con los grupos familiares va a aportar en decir, ¿sabes qué? Esto nos está pasando. Y creo que también, como un segundo punto, y ahí termino yo mi alocución, pero si yo lo que he estado hablando con mis pacientes respecto a la compasión, es que estamos lidiando con algo que es muy complejo y que nuestras posibilidades de infectar no son bajas. Sin embargo, cuando tú estás haciendo todo bien, y la infección puede llegar también a tu casa, puede llegar a tu familia, es súper importante significarlo como un accidente. Yo le digo a mi paciente, mira, es lo mismo que manejar un auto y tú le echas benzina, tienes buena presión de los neumáticos, tú no bebes alcohol, igual puede venir alguien de frente o puede ocurrir algo en tu camino y vas a accidentarte. Porque mirarlo desde esa forma sí que es más compasivo y hacer un contrapunto respecto a lo exigente que puede ser estar todo el día pensando en el lavado de manos, lo que toco, no lo que no toco, etc. Entonces, mirarlo de ese punto de vista al menos te devuelve una sensación de decir, bueno, yo estoy dando mi 100 y así todo cosas pueden pasar. Sobre todo como en este contexto que insisto, o sea, nos tiene a prueba en muchos frentes distintos y estamos con una posibilidad cierta y real de que esto también nos visite. Sí. Y suelo finalizar con eso que decía Nico, ¿no? Que es verdad, ustedes tienen un capital muy ganado, ustedes tienen no sé, tienen un fondo de reserva de energía impresionante, porque la vida los invitó a estar dos pasos más cerca de una realidad que debiésemos tenerla siempre presente, pero que se nos olvida por el hecho de estar vivos, que es que la muerte también es parte de. Entonces, creo que ustedes tienen mucho que aportar también a todos sus otros grupos familiares extendidos, a su red de amistades, en que sí se puede, que se puede lidiar con esto y se puede seguir adelante. Eso, un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Bueno, volviendo un poco a esto de qué podemos hacer, y también tomándome de mi propia experiencia, y tengo yo una trampa, porque esto yo lo aprendí gracias por ser psiquiatra, digamos. Pero cuando yo tenía a mi hija hospitalizada en una situación crítica, como que me metí en la cabeza, y me lo metí realmente, fue como, hasta las guerras tienen tregua. ¿No? O sea, dije, esta cuestión, las guerras tienen tregua, necesito espacios libres de esto. Y bueno, con mi señora, con la Pilar, eh, acordamos que cada cierto día íbamos a ir a almorzar por cerca de la clínica donde estábamos. La situación seguía igual de mal. ¿Ah? No iba a cambiar ni más ni menos, pero fue una buena experiencia. Entonces, tomándome de esa experiencia, ¿cómo llevarlo a la situación actual? Bueno, No puedo ir al restaurante. claro, pero puedo tener, por ejemplo, espacios libres de COVID. ¿Ah? O sea, Sí. ¿cierto? O sea, como no tengo por qué estar escuchando no me hace más efectivo escuchar tantas malas noticias. ¿Ah? Igual tengo que ponerme la mascarilla que tengo acá, ¿cierto?
igual tengo que echarme alcohol gel, igual tengo que hacer eso. O sea, y ahí como juntando lo que decía Paulina, como que tengo que cuidar mi coraje. ¿Ah? Para ser corajudo no tengo por qué estar sobre reaccionándolo, o sea, sobre exponiéndolo, ¿cierto? Si quiero ser valiente en toda esta situación, entonces creo que también es importante no sobreestimular el coraje, porque si no voy a andar muerto de miedo. ¿Ah? Bueno, eso, una reflexión y también compartir una experiencia personal. Y nosotros también seríamos a almorzar con Felipe Sí. cerca de él. Sí, también teníamos tregua. Sí, pues. Oye, sí, perdón, Jonathan, sí. No, ahí lo podemos ir ligando quizás en un ratito más, pero trasladar como todas estas experiencias, todo lo que estamos conversando entre nosotros, yo creo que es el primer paso en una casa entre adultos, o sea, contenerse entre nosotros, validar las emociones que estamos viviendo, conectarnos con el presente y ver qué podemos hacer ahora en el aquí y ahora, que es un poco lo que hablaba Paulina. Se traduce finalmente en echar a andar de nuevo la máquina de quizás una rutina, un orden, una estructura en el día a día, que nos permite hacer un espacio largo y grande de nuestro día a día fuera del COVID, así como para no estar ni impregnándose de que la nueva cuenta, o fallecidos o contagiados, que eso quizás cada uno verá cómo recibe esa información día a día, pero tenemos que lograr tener en las casas como una estructura de quehaceres diarios, es como súper importante, es un consejo súper repetido, uno lo ve en distintos lados, ¿cierto? Para seguir funcionando, seguir cumpliendo, y eso nos ayuda mucho también a darnos coraje y mantener como nuestro cuerpo funcionando en forma saludable, o lo más saludable que se pueda. Si eso accidentalmente después nos pueda permitir contagiarnos o no, es otra historia, pero hay que hacer todo lo posible para que no, y mantenernos funcionando bien. Y ahí sí, pues, o sea, hay que partir desde lo más básico hasta cosas más complejas, ¿cierto? En las rutinas diarias, primero tenemos que cuidarnos de que tengamos los espacios para alimentarnos, para dormir, para hidratarnos, ¿cierto? Es como una primera regla diaria que tenemos que cuidar primero los adultos como ejemplo, y que se la tenemos que traducir a nuestros niños. Y desde ahí también podemos a los niños enseñarles distintas rutinas en el quehacer diario que nos permitan también mantenernos más alejados de una infección. Hay que enseñar a los niños el lavado de manos, cómo hacerlo, hay que hacerlo lúdico, quizás acompañado de una canción, alguna música que les gusta a los niños, ¿cierto? En un ratito corto, que se laven las manos cantando esa canción para que sea una mínima. Enseñarles la importancia de la distancia física, si es que se sale de la casa, no de la distancia emocional, ¿cierto? Que es el concepto que es más polémico, sino que es más distancia física, no la distancia social. También enseñar cómo taparse al estornudar, ¿cierto? No tocarse la carita cuando uno está fuera de la casa, todo eso incorporarlo en rutinas y ejercicios diarios en la casa es súper necesario. También pensaba como los cuidados básicos tienen que ver con que comamos, que durmamos, que nos hidratemos, también tienen que estar programados los descansos en la rutina del día a día del hogar. Tienen que haber momentos donde podamos desconectarnos y que cada uno en la casa haga lo que quiera también. No puede estar todo tan programado y esquematizado, pero tiene que estar eso reservado, tiene que haber un espacio para el descanso. Como ustedes hablan, espacios libres de COVID, así como un momento, bueno, tienen que haber hartos de esos espacios también. Y ahí podemos ir hablando también como de esos cuidados básicos. Yo creo que yo sé que no hay que anticiparse demasiado a futuro, que estamos muy conectados con el presente, pero para poder estar tranquilos en el presente, sobre todo yo creo que en papás que tienen hijos con alguna enfermedad, y en el caso de las cardiopatías, tener súper ordenadito el tema de los medicamentos crónicos, ¿cierto? Tener bien previsto que haya la medicación para el mes, por lo menos, ¿cierto? Ir anticipando eso. Ahí se nos va un poquito el mindfulness ya no es solo pero es para que el presente funcione, ¿cierto? Tener algunas precauciones que nos permitan que no entremos en otras preocupaciones después. Yo estaba pensando como en cosas prácticas para ir traduciendo. Después de un ambiente ya más corregulado, más tranquilo, ponernos a echar a andar la máquina del hogar con consejos prácticos, ¿cierto? Sí, lo importante que es como recalcar que si bien las rutinas son importantes en todo, en los niños son esenciales. Los
ciclo de sueño-vigilia, o sea, está bien que como que parecieran como unas vacaciones eternas, y nos toca ver tanto en la clínica adolescentes acostándose a las 2 de la mañana, y que termina siendo caótico. Entonces, establecer rutinas de sueño en niños y adolescentes es súper importante, y también de alimentación. O sea, bueno, con la Paula nos dedicamos a trastornos alimentarios, entonces sabemos que también eso es importante, no solo en los horarios de sueño, sino también en los horarios de comida. Entonces, como esas cosas tan básicas son importantes en el cuidado. Y yo creo que ahí, Cari, se nos genera como, y se los planteo a ustedes también, a lo mejor para que busquemos como alguna estrategia para darles y comentarlas de repente, porque yo creo que se nos toca un desafío más grande cuando estamos hablando de adultos jóvenes o de adolescentes mayores, por decirlo así, porque hoy día el adolescente se alarga mucho en su edad. Es muy amplio, ¿no es verdad? La brecha. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, si tenemos en la casa puros jóvenes de 20 años, 21, 22, las rutinas son más complicadas de ejemplificar, y son más complicadas también de coordinar, porque tienen distintas rutinas de trabajo, de horario, la edad da una mayor independencia. Entonces, conciliar eso también yo veo que es un gran desafío para las mamás que tenemos hijos más grandes. Y se genera tal vez más conflicto, porque Sí, pues. son adultos que en otros países estarían viviendo fuera de la casa en forma independiente, y hoy día están todos viviendo y confinados y sin amigos, que es lo que tú, Jonathan, hablabas, y además, o sea, como lo difícil que es para los jóvenes estar sin sus redes, solamente a nivel internet o qué sé yo, genera una complicación importante. ¿Ah? No, y Entonces, aparte, ¿qué? y se conectan a esa hora. Yo creo que en el sueño es eje, y todos nos tocan así como, no, pero es que no me puedo acostar antes de las 2 y estamos todos conversando. Se Es conectan como, a esta hora. Sí, y ahí comparten de repente, claro, como el traguito, el cigarro, claro, y hasta altas horas de la madrugada. Entonces yo creo que eso complica hoy día, te fijas, complica en la convivencia familiar, porque se da otra dinámica que con los niños chicos, donde uno intenta como generar una rutina que la siguen los demás, te fijas, porque uno es el modelo. Con los más grandes ya cuesta mucho más generar esa rutina y que seamos modelos para ellos, entonces se genera más conflicto. Ese es como el desafío. ¿Qué opinan ustedes? o sea, yo tengo la fortuna que los míos son chicos, así que yo tengo niños chicos, problemas chicos. Claro, pues, estoy de acuerdo, y es súper difícil, a nosotros nos genera grandes conflictos, porque sabemos que necesitan estar como adaptándose a rutina, y sabemos también que estar fuera de la propia rutina que ellos establecen les permiten sociabilizar. Entonces es como bien complejo, porque por un lado tienen que acoplarse a la rutina de los padres, pero yo creo que la principal, como bien corresponde a su edad, es acoplarse a la rutina de sus pares. Y estamos viendo que todos los pares están en otra. Entonces, en eso, creo que es un tremendo desafío para los papás con adolescentes tardíos, por así decirlo. Desde 30. Sí. Sí, porque en el fondo se prima la socialización a esa hora, y prima la socialización como con todo alterado. Sí. Sí, no me ha tocado analizar mucho un contexto de esas características. Claro, nos toca más ver niños más pequeños nosotros desde lo profesional, y quizás lo he visto ahora en familias que son grandes, donde yo veo a los más chicos de la casa, pero tienen hermanos grandes, y ya ocurrió en esta pandemia que muchos de estos jóvenes que quizás estaban o a puertas de la independencia o que ya se habían empezado a independizar, han tenido que tener una linda vuelta al hogar, y se han vuelto ahora a hacer hogares muy variados, con hermanos, como que se volvieron a reencontrar todos los hermanos de muchas generaciones diferentes, con sus familias grandes. Y es un desafío grande porque, claro, son chicos adolescentes o adultos jóvenes que ya tenían sus propias otras rutinas, y este nuevo acople es un desafío muy grande. De todas maneras, la receta más que yo estaba intentando formular o hablar es mucho más aplicable cuando los niños son pequeñitos, tenemos preescolares o escolares en etapas más tempranas, o incluso adolescentes pero que están entrando en la adolescencia. Ya después en la adolescencia más tardía y todo, claro, empieza a haber este desafío mucho más marcado de espacios de socialización que son de madrugada, el resto de la casa no funciona en el mismo ritmo, y yo creo que ahí sí que hay que apelar al diálogo, hay que apelar a empatizar, hay que buscar flexibilizar en ciertos
con harta amabilidad, pero también buscando que entre todos se logre la homeostasis finalmente. Yo creo que todavía las familias están en esa búsqueda. Yo creo que esto se ha ido prolongando y todavía, y cada familia va a tener su propia receta, que todavía no se llega a esa receta. Pero yo creo que se está en esa búsqueda. Lo importante es que sea con amor y con respeto todo eso y sin dañar en los vínculos a los otros. Oye, y avanzando Solo comentar quizás- una cosa. Hola. Paula, Hola, Paulita. No, solo comentar una cosa. Gracias por escucharlos ahí a ustedes en una experiencia de padre. Sabes que yo quería comentar una cosa súper breve con respecto al tema más de los adultos y adolescentes, tanto que entraron a la universidad. Me ha tocado escuchar bastante gente joven que, por ejemplo, en estas plataformas, sobre todo el primer año de universidad, súper desilusionado porque no solo hay plataformas que son Zoom, sino que hay gente que ni siquiera se ve. Entonces, yo hablaba un poco de este duelo de entrar a este universo de la universidad y encontrarse súper solo, un poco lo que decía Nicolás, en esta soledad que es como que estoy en el universo de la universidad, pero solo, y me ha tocado que ya tengo 2 pacientes que están evaluando un poco la deserción de la carrera, producto de esto, de que no se pueden ver, de que o tenían temas de fobia social o mucha ansiedad social. Tengo pacientes, 2 de ellas son trastorno alimenticio, y que en este contexto les ha costado lidiar con eso. Fíjate que uno, claro, uno dice sí, se adaptan, pero la verdad es que les ha costado cualquier cantidad, y sobre todo si vienen estas temáticas de ansiedad social previa, o la necesidad de empezar a contactar como en otra etapa de mi vida. Yo ya salí del colegio pensando esto de mí y ahora entrar a la universidad, conocer a mucha gente y sentirse muy solos. Eso me ha tocado ver como fenómeno en general. Eso, comentarlo. Sí. Quiero comentar una cosa muy breve de eso y me tomo del que recién Alberto Aedo, que hacía un comentario de tu misma aproximación, Paula. Esta generación está bien golpeada, sobre todo los adolescentes que están entrando a su primer año de universidad, venían de una experiencia de cuarto medio súper truncada. El cierre de lo que implicó la escolaridad el año pasado fue súper complejo, con todos los movimientos sociales, y después el momento muy estresante que vivieron, que fue dar su prueba de selección universitaria, ¿cierto?, que se fue postergando, que habían manifestaciones, que entre la misma generación habían miradas diferentes de cómo enfrentar esto. Esta generación además ahora ingresó a la universidad, una universidad donde no hay compañeros, donde hay clases virtuales. Efectivamente es un desafío muy, muy potente que están viviendo ellos. La reflexión que quería hacer de eso, aparte de lo especial que era para ellos es muy especial, pero algo que yo también me daba cuenta es que la experiencia que estamos teniendo todos alrededor de esta pandemia, el impacto que va a tener en la salud mental de todos, es algo que nos va a acompañar para el resto de nuestras vidas. O sea, esta experiencia es súper única. Y probablemente mucho del estrés que se genera en el día a día, en las casas, mientras lo íbamos conversando también lo voy pensando, y es lo que yo he visto en clínica, tiene que ver con el mantenerse respondiendo a las exigencias como más de las ocupaciones. O sea, el colegio en el caso de los niños, los trabajos en el caso de los adultos. O sea, esa es una fuente de estrés muy, muy grande. Y la verdad, lo que también uno tiene que mirar esto súper en perspectiva, y es una experiencia tan especial, tan única lo que se está viviendo, que probablemente de acá a 5, 10, 15, 20 años, cuando miremos para atrás, no sé si lo más importante sea recordar si es que el niño aprendió o no la tarea de historia, si resolvió o no el hito académico que le esperaba el colegio, si fue el gran alumno ese año que se esperaba, o si se recordará lo que fue esta vivencia familiar, de cómo se compartió más en familia, de cómo nos llevábamos, van a haber un montón de otras lecciones mucho más potentes que el cómo pudimos llevar a cabo nuestro rol como nuestra ocupación, en el caso de los niños del colegio, ¿cierto? Entonces también como para tener en cuenta eso, que cuando como papás estamos muy estresados porque los niños no están aprendiendo o el tema escolar, pongamos el tema escolar como no dentro de la prioridad absoluta de lo que tiene que cumplirse. Hay que ponerlo en su justo lugar, y la verdad tenemos que primero velar por esto otro que estamos hablando, que es nuestra calma, que es compartir, que es que la convivencia familiar sea lo más rica posible. El estrés va a estar, hay que aceptarlo, hay que incorporarlo en el día a día, la ansiedad va a estar, los temores están, y eso va a marcar mucho, mucho más potentemente la vida de todos nosotros en la familia, que el cumplimiento de lo escolar. Entonces eso hay que recordarlo como también en cómo organizamos la rutina del día a día. O sea, si en esa rutina
el niño no cumplió con las 15 tareas que le mandó el profesor de matemáticas la semana pasada, bueno, no importa. Se verá el momento para resolver eso después. No es lo más trascendente en este minuto. Y también quizás es súper importante que hay días malos, po, que todos tenemos días malos y todos tenemos que sacar a la luz nuestro lado oscuro, y que hay momentos y que tenemos que entenderlo, y que eso, y ya le explicaba a mis hijos que todos tenemos partes buenas y partes malas y que somos un todo, y cuando estén, perdonarnos, po, perdonarnos y entender que somos lo suficientemente buenos padres, y cuando uno puede equivocarse con un hijo, recordar siempre lo importante que es pedir disculpas. Y con eso permite que ellos crezcan entendiendo que nos podemos equivocar y también podemos pedir disculpas y podemos perdonar. Creo que eso y nos permite perdonarnos también a nosotros. Todos podemos tener malos días. Y creo que en la pandemia es súper válido decir, está en teletrabajo, decir, ¡ya cállense! O sea, ¿quién no lo ha hecho? Y creo que y en eso, pues, o sea, perdonarnos, ¿no? Eso no nos hace ni mejores ni peores padres, y pedirle disculpas cuando corresponda. Creo que ser un padre suficientemente bueno implica eso. Yo creo que ahí solo un comentario muy chiquitito, pero uno de los temas que está pasando mucho en las familias, y salen en las cifras, y también los comentarios del Ministerio de Salud dicen que están muy preocupados por la salud mental, es por los aumentos de la violencia en las casas. Yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado en cruzar esas barreras. O sea, cuando ya estamos en el grito, creo que es un buen momento para pegarse un freno, ¿cierto? Sí. Tenemos que tener mucho cuidado que con estas dinámicas de más irritabilidad, de más desencuentros en la pareja, de más dificultades en nuestros trabajos, en el colegio de los niños, no entremos en dinámicas de mucha violencia, porque al final los que pagan más el pato ahí son los más chiquititos de la casa también. Y si también esta experiencia, que es compleja, no queremos que nuestros niños recuerden que fue el tiempo donde toda la familia se gritaba, se maltrataba y hubo golpes, ¿cierto? Eso podría ser mucho más trascendente o más terrible si es que no logramos atajar ese problema. Sí, porque probablemente todas las cifras de violencia están, como siempre, la violencia infantil está infra. Sí, pues, todo el rato mucho menor. Sí, las cifras que se conversan son de violencia hacia la mujer principalmente, no hacia los niños. Exacto, Sí. pero ellos son testigos de eso. Sí. Y tal vez ahí agregar un poquito que también, como en el tema de pareja, como tener mucha conciencia de eso que dice Jonathan, como que a mí me hace demasiado sentido el hecho de que entre los padres, la pareja, haya más conciencia de un poco de la sobreexigencia que cada uno tiene, y de los límites también, de los límites que cada uno tiene que tener para no sobrecargar al otro y no sobrecargar también el sistema familiar, porque si uno de los dos se pone a gritar y se corre en el límite, digamos, ¿no es verdad?, con un golpe, con un maltrato verbal y todo, obviamente al otro que está mirando y que está ahí, no solamente al hijo, a la pareja, también le cuesta mucho reparar eso. Entonces se generan más emociones que a lo mejor tienen que ver con rencor, con rabia, con enojo, con remordimientos por el otro lado también, con soledad, después distancia entre ambos. Entonces genera un clima, ¿no es verdad?, que va distanciando el vínculo entre ambos dos. Y yo creo que es difícil repararlo. Entonces es muy importante que también, como tú dices, Jonathan, tengamos conciencia y nos pongamos límites. O sea, que seamos conscientes de lo que a nosotros nos genera tensión. Como cuando uno dice, ¿cuál es mi sistema de amenaza? ¿Cómo yo me calmo? ¿Qué me pasa a mí cuando siento a los niños gritar? ¿O qué me pasa a mí cuando siento que, no es verdad, se están peleando entre ellos? Y siento la necesidad de ir y ver y afrontar la situación. Entonces, tal vez en ese momento, si yo no soy la que puedo reaccionar de la mejor manera, bueno, pedirle al papá que ayude, y que a lo mejor él se haga cargo en un minuto dado y que vayamos haciendo postas, ¿no es verdad? Porque yo reconozco que a lo mejor mi sistema de amenaza reacciona en forma más impulsiva de una determinada manera. Y por otro también nutrirme con a lo mejor con momentos que me sirvan de descanso, de distracción, tanto como la mamá como el papá. Sirve de repente conversar con una amiga, tomar aire, hacer algo de deporte, no sé,
que comer algo rico, me va a matar la Cari, pero igual es comer algo rico ayuda un poquito. No, pero Pero la comida, pero si la comida es una regulación emocional, si el problema es que con la frecuencia, la intensidad, o sea, sí, el comer es súper primitivo. sí, Lo sí. importante es la frecuencia, la intensidad, la cantidad. ¿Cómo nos regulamos? ¿Cómo nos regulamos? Sí, porque no se comió un chocolate en cuarentena. Uf, Tengo- mucho chocolate. Yo quería cambiar a un tema que, a propósito de que esto está dirigido a un grupo especial, ¿cierto? Que son los cuidadores, eh, que tiene que ver con los cuidados de salud física, ¿cierto? Ujú. Una de las cosas que nos estresa mucho a los padres, ¿cierto? Y es que, ¿qué vamos a hacer ahora con nuestro hijo con estas características particulares? ¿Ah? Eh, y les quiero poner o sea, quiero que sean también empáticos con los equipos médicos. ¿En qué sentido? Esto es nuevo para todos. No hay no hay ninguna clínica hospital que está preparada para lo que estamos viviendo, ¿ya? Y, y de repente por temor, ¿cierto? Bueno, y se ha creado un distanciamiento, yo creo, importante entre eh, los equipos de atención a que estábamos acostumbrados y los pacientes, los niños en este caso. Ujú. No es menor, porque en esta, aparte que aumenta la tasa de muerte por el coronavirus, también ha aumentado la muerte de otras patologías porque la gente no consulta, ¿no? Ujú. Entonces, eh, yo creo que es súper importante en esta situación, con la flexibilidad obviamente que eso implica, estar, no sé, comunicándose con sus tratantes, de repente, no sé, po, mi hijo está más morado de lo habitual, ¿ah? ¿Lo lleva o no lo lleva a urgencia? Versus, ¿sabes que no lo voy a llevar a urgencia porque se va a contagiar con el coronavirus? ¿Ah? O sea, tratar de lidiar con eso y si tienen dudas, ¿cierto? No suponer cosas que naturalmente no sabemos. Y yo soy psiquiatra, no sé nada ya hoy día de medicina, no sé, pero, pero en el fondo, si tenemos dudas, consultar por otras vías. Hoy día, por ejemplo, está la opción de telemedicina, muchos profesionales o muchos tratantes se manejan con el WhatsApp, ¿cierto? O prestan su llamado, o incluso hay teléfonos que ha puesto el Ministerio de Salud, ¿cierto? De Salud Responde. ¿Ah? Entonces, eh, en el fondo lo que quiero transmitir es que cuando tengan dudas de salud física de sus hijos, no se queden con las preguntas por solamente el temor a no consultar porque se va a encontrar con el coronavirus. ¿Ah? Además, la buena noticia es que no es tan malo con los niños. Si se va a enfermar a alguien más mal, va a ser el papá, no el niño. Entonces, eso. Yo creo, Nicolás, que eso que estás diciendo podríamos como incorporarlo dentro de las necesidades y cuidados básicos, así como en la estructura diaria que tenemos que mantener como en esta rutina, ¿cierto? Así como estamos pensando en la alimentación, la hidratación, pucha, El yo les sueño. había, el sueño, yo les había anticipado eso como de tener los medicamentos para el mes de nuestros hijos, sobre todo cuando tienen enfermedades crónicas, pucha, tener un contacto fluido con el equipo tratante de todas maneras en este periodo. Obviamente quizás no va a ser con el control habitual, en la consulta del doctor o con la frecuencia que uno quisiera, pero está la telemedicina como opción. Muchas veces me imagino los tratantes de sus hijos tendrán algún medio de contacto que les facilitan, puede ser el correo, otros quizás algunos ocupan el WhatsApp, ahí depende de cada tratante cómo se maneja con cada familia, pero medios de contacto hay y es importante tenerlo dentro de los cuidados básicos porque es el pilar como para mantener también la tranquilidad dentro de las casas de que nuestros hijos van a estar bien y que efectivamente si está un poquito más azul, o a ver, mi hijo está con algún tipo de dolor al pecho, le está costando respirar, puede ser una crisis de angustia, eso pensaríamos nosotros como psiquiatras, pero también podría ser algo ligado a lo cardiovascular. Pucha, ahí ante la duda quizás sí hay que ir al servicio de urgencia, sí hay que llamar al tratante, es bueno tener ese diálogo, yo creo que es parte de lo que nos seguriza tener armada la red como de acción en caso de alguna situación así. Mm. De todas maneras. Sí, yo creo que en eso
de que es algo que esperamos que no nos suceda, pero y como que no estar anticipándose, pero sí tener un plan de acción en el caso que suceda. Todos esperamos no contagiarnos, Exacto. pero ¿qué va a pasar si nos contagiamos? También eso, dentro de la incertidumbre, esas pequeñas certidumbres también favorecen. Así es. Yo creo que eso que estáis diciendo, Cari, es súper importante. Y es súper importante para todo tipo de familia. O sea, independiente de que tengamos un niño con dificultades o no, yo creo que hoy día estamos todos expuestos como a contagiarnos accidentalmente y en ese sentido es bueno conversarlo. Y decir, bueno, y si nos contagiamos, no sé cómo lo haríamos. ¿Dónde sería la cuarentena? ¿Qué pies ocuparíamos? ¿Quién asistiría a quién? ¿Te fijas? Yo creo que tú tenés toda la razón y yo creo que es un tema que es bueno ya hablarlo, porque el nivel de contagio es alto y probablemente nos vamos a contagiar a lo mejor todos. Entonces, hay que tener una pequeña certeza frente a lo que no sabemos cómo va a ser. Exacto. Nos da tranquilidad. Sí, sí, las pequeñas certidumbres que podemos tener en este mar de incertidumbre. Oye, yo creo que ya estamos llegando al término de esta reunión. No sé si habrá alguna pregunta, algún comentario de las personas. O por chat. Sí, Si quiere la hace por chat o con el audífono, con el audio, perdón. No, solo darle las gracias. Yo me metí, Nico, ahí por el grupo de compasión, así que feliz de haberme infiltrado también atendiendo a pacientes con trastorno alimenticio diabético en la clínica, que también vemos que viven papás asustados. Creo que fue importante conocer eso, porque están todos aterrados en ir y a veces ocurren emergencias, por todo, por este rato, así que 1.000.000. Gracias. Eso. De nada. Bueno, yo les quiero agradecer a todos los que participaron y también a nuestros presentadores, principalmente a Jonathan, que es un invitado. Paulina, Nicolás y yo somos parte de la fundación. Estamos les vuelvo a repetir, en ciclos de reuniones con distintos profesionales que nos pueden ir ayudando en estos momentos para estar más cerca sin el distanciamiento social. Y nada, recordar que nuestra fundación es una fundación que se dedica al cuidado principalmente de los cuidadores de niños y adultos con cardiopatía. Cuidamos a familias. Así que eso, cualquiera que quiera después conocer más o ser parte, bienvenido. ¿Ya? Estamos todos disponibles y ahí a través de las redes sociales o a través de nosotros se pueden hacer parte. ¿Ya? Eso, nuevamente muchas gracias a todos, gracias Jonathan, gracias Paulina, gracias Nicolás. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Un gran abrazo a Un todos. abrazo. Que estén bien. Muchas gracias, chao. Hasta pronto, Nena. Los saludos, Chao, Juan. Gracias, Jonathan. Gracias por la invitación. Hasta luego. Abrazos virtuales. Ay.